¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos amigos y amigas. Estamos en una semana más, en una ocasión más en nuestro programa En Detalle. Se le conoce como el tramo de la vergüenza. Nos referimos a ese tramo entre Unquera y Llanes, situado en plena autovía del Cantábrico, un tramo en el que en los últimos 10 años se han producido hasta 10 accidentes mortales y se han causado 300 heridos. La vía de comunicación que Asturias tiene con Cantabria, con el País Vasco y con el resto de Europa, podríamos decir que es absolutamente lamentable. Tendría que estar terminada hace 20 años, dicen algunos vecinos, y de momento no hay ni siquiera fecha oficial de finalización de ese tramo polémico entre Unquera y Llanes. De eso nos vamos a ocupar hoy, primero con el reportaje sobre este punto en concreto de las carreteras asturianas y posteriormente con una entrevista con uno de los portavoces de las asociaciones de vecinos de la zona. Terminaremos nuestro En Detalle, como siempre, con las clases de asturiano. Ese es el menú que les hemos preparado para nuestro En Detalle de hoy. Nunca tan solo 22 kilómetros de carretera dieron tanto que hablar y nunca un tramo tan pequeño pudo simbolizar mejor la ineficacia de las administraciones públicas para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Hablamos del ya tristemente célebre tramo de carretera nacional entre Llanes, en Asturias, y Unquera, en Cantabria. Se trata de la única carretera nacional en el oriente asturiano que no es autovía, a pesar de unir Asturias con Cantabria y más aún a pesar de ser la carretera que permite recorrer todas las regiones cantábricas hasta Francia y por tanto hasta Europa. Los vecinos de la zona, que llevan con resignación esta grave situación, saben de sobra que esta es una obra de esas que nunca acaban. Quienes atraviesan este tramo, único embudo entre dos autovías, están hartos de oír hablar de fechas de inauguración, de licitaciones, de cambios en el proyecto anterior y de estudios de impacto ambiental que han provocado retrasos en un tramo que debería haber estado listo hace casi 20 años. Y aunque ahora se anuncia que este verano se van a inaugurar unos 3 kilómetros, lo cierto es que en el subtramo entre Llanes y Pendueles se trabaja a medio gas, con apenas 15 o 20 empleados, y entre Pendueles y Unquera el parón es total. Mientras, intentan convivir con esta situación al tiempo que exigen más semáforos y radares en el tramo Unquera-Llanes. Denuncian los vecinos la alta inseguridad tanto para peatones como para conductores de la Nacional 634, una carretera estrecha y mala que se ha quedado pequeña. El desbloqueo del tramo Unquera-Llanes de la autovía del Cantábrico es un reclamo urgente para San Roque de la Cebal, Puertas de Vidiago, Buelna o La Franca, como peatones y como conductores. Siendo muy optimistas y pensando que el tramo Unquera-Llanes pueda reactivarse, mientras tanto ven preciso aliviar los puntos negros existentes en la zona, una de las más peligrosas para peatones y conductores de toda Asturias. Aunque los primeros proyectos para convertir este tramo en autovía se remontan a 1989, casi 25 años después los vecinos siguen esperando una obra que además de atascos y molestias podría haber ahorrado, solo en los últimos 10 años, hasta 10 muertos y casi 300 heridos. Los quebraderos de cabeza para vecinos y conductores que tienen que transitar por esta carretera comienzan en 1993, cuando se decidió dividir en dos el tramo entre Llobio, cerca de Ribadesella, y Unquera. El primer tramo entre Llobio y Llanes se acabó, no sin dificultades ni retrasos, pero de la fecha de terminación del segundo, entre la localidad llanisca y Unquera, nada se sabe, y la última noticia sobre su puesta en marcha en el 2014 ya coge a todo el mundo muy desconfiado. Para las asociaciones de vecinos de la zona, la escasa población que reside de forma fija, poco más de 60.000 personas en el concejo, hace que para los políticos acabar este tramo no tenga demasiado interés, a pesar de que en numerosas ocasiones los empresarios asturianos han denunciado que les ocasiona dificultades en sus exportaciones. Y es que el tramo Llanes-Unquera es un embudo que provoca tanto desde Cantabria a Asturias o viceversa atascos, accidentes al pasar de 120 km/h a 50 por ser tramo urbano y con un firme muy deteriorado.
Los vecinos culpan a los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, de este conflicto originado, dicen, primero porque la especulación urbanística imperante en los últimos años pretendía desviar la autovía sin atravesar la Hería de Andrín, un enclave óptimo para construir centenares de segundas residencias. Después, por trámites medioambientales, lógicos al pasar por zonas de alto valor ecológico, por eternos pleitos judiciales de vecinos que se sentían agraviados por las expropiaciones o incluso por la aparición de cuevas o de espectaculares formaciones geológicas que obligaban a parar las obras vez tras vez. Es el caso del tramo entre Didiago y Pendueles, donde se descubrió una cueva con espectaculares formaciones geológicas de estalactitas y estalagmitas, como reflejaron varios medios de comunicación. Si la obra no pudo acabarse en época de bonanza económica, en estos momentos, en plena crisis, con enormes recortes a la obra pública, se antoja aún más difícil. Existen ahora dificultades económicas para el subtramo Unquera-Pendueles, paralizado desde hace 20 meses, mientras que el que abarca Llanes-Pendueles acumula numerosos retrasos y tendrá difícil estar listo para este verano, a la vista de la evolución de los trabajos. Pero este tramo de la vergüenza de la Nacional 634 deja además historias como la de los vecinos de La Mata, que lucharon por años para evitar que sus viviendas fueran derribadas para facilitar el paso de la autovía sin lograrlo. Estas viviendas que muestran nuestras imágenes ya son historia. Las 8 casas de la barriada de Bustío quedaron reducidas a escombro. El Ministerio de Fomento llevaba años con el firme propósito de demoler las viviendas, el último escollo que restaba para la construcción del tramo Unquera-Llanes de la autovía del Cantábrico. De nada sirvió la lucha de David contra Goliat en los tribunales ni las peticiones de desviar el trazado para evitar su demolición. Los vecinos de La Mata, pocos, mayores y sobre todo muy cansados de luchar durante 4 años por conservar sus hogares, en los que algunos llevaban viviendo toda su vida, solo pudieron ver cómo sus recuerdos quedaban enterrados. Ahora, cuando muchos de ellos no han cobrado siquiera la totalidad de las indemnizaciones, solo esperan que esto sirva para que esta auténtica obra del Escorial, que es el tramo Unquera-Llanes de la autovía del Cantábrico, concluya alguna vez y se puedan circular por ella. Bueno, pues acaban de ver ustedes el habitual vídeo, el reportaje que les emitimos para documentarles sobre el tema que tratamos en nuestro programa en detalle. Y yo creo que en este caso cualquiera que haya decidido viajar en algún momento en los últimos 15 años, o incluso, evidentemente, incluso más, hasta Cantabria y desde Asturias, sabrá de qué estamos hablando. No hace falta ni que les expliquemos mucho más. Es probablemente la obra más importante de cuantas faltan por realizar en Asturias. Es absolutamente lamentable que uno quiera ir de Asturias a Cantabria y de ahí, por tanto, al País Vasco e incluso a la frontera con Francia y se encuentre que tiene que parar en semáforos, en pasos de cebra, con una carretera nacional que, sin embargo, desmerece completamente ese nombre, el de carretera y el de nacional, el que quieran, porque está llena todavía de un pavimento absolutamente deteriorado. En fin, ¿cuántas veces nos habrán dado ya plazos para la conclusión de ese tramo al que me estoy refiriendo, al de Unquera-Llanes o al de Llanes-Unquera, si vamos desde Asturias? Ni se sabe. Vamos a hablar de este asunto hoy. Además de este vídeo que hemos emitido, tenemos con nosotros al presidente de la asociación Peñatú, es Germán Abad, y él nos va a intentar resumir, dentro de lo posible, arrojar luz, aclarar todo este asunto. Germán, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, ya decíamos que cualquiera que haya tenido que viajar más o menos veces hasta Cantabria sabe de qué estamos hablando inmediatamente, porque es, casi podríamos decir, la vergüenza en las infraestructuras asturianas. Lo podemos calificar así, ¿no? Sí, parece ser que incluso si quisiéramos ir desde Oviedo hasta Moscú, el único tramo que no tiene autovía todavía es este. O sea que solamente por ese motivo yo creo que Llanes va a ser una fuente turística importante, ¿no? Porque la gente querrá venir a conocerlo, ¿no? El tramo este. Curioso. ¿Desde cuándo se remonta toda esta historia? Porque nosotros en nuestro archivo tenemos imágenes del año 2000, 2001 y ya entonces estaba todo esto en marcha y ya había quejas de gente, de conductores, de asociaciones diciendo que esto no podía ser, ¿no? Bueno, la cosa empezó en el año 89, cuando se licitó la autovía entre Unquera y Llobio. Para entendernos, Llobio está a la altura de Ribadesella, o sea que es entre Unquera y Ribadesella, ¿no? Entonces se licitó ese tramo y en el año 93 alguien decidió que había que partirlo en dos.
y ahí está la madre del Cordero, por Ahí decirlo en términos... el Calvario. Ahí empieza el Calvario, sí. Porque se parte en dos ese tramo entre Llodio y Sí, Llanes, porque ¿no? si no se hubiera partido en dos, pues se hubiera terminado, supongo yo, todo a la misma, a la vez, ¿no? Hacia el año 2000 o 2001, que fue cuando terminó el tramo Llanes-Ribadesella. Entonces se decidió partir en dos porque supuestamente había cuevas y yacimientos y entonces había que estudiarlo más, ¿no? Bien, que había cuevas ya se sabía. Que podían aparecer yacimientos también era previsible, pero eso pasara por donde pasara, ¿no? En cualquier caso, yo creo que no era motivo suficiente para dividir el tramo en dos, ¿eh? Entonces había pues unas expectativas urbanísticas que a mi juicio son las que motivaron todo el tinglao que luego estuvimos pagando los vecinos de aquella zona en particular y los asturianos en general, ¿no? O sea que ustedes creen que realmente detrás de todo esto había unos intereses urbanísticos, que es lo que las asociaciones de vecinos de la zona han venido denunciando, ¿no? Efectivamente, vamos a ver, eso se demostró posteriormente. Para simplificar un poco, en este tramo hay unas zonas que son extremadamente apetitosas para el urbanismo, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, en particular, hay que hablar de la Hería de Andrín. La Hería de Andrín es una extensión de terreno enorme, que equivale a unos 70 campos de fútbol, que está próxima al mar, que es llana, soleada. Entonces, bueno, pues Llanes, desgraciadamente, siempre vivió, o en las últimas décadas, siempre vivió a expensas del urbanismo, ¿no? Y aquello se vio como un futuro de progreso para el concejo, y entonces se intentó, a base de, bueno, pues de sacar de cuestiones como esta que digo de los yacimientos y otras más, se intentó desviar la autovía de esa zona. Hay que recordar que la autovía ya en tiempos de Franco, tiempos de la dictadura, ya estaba prevista, y en aquellos tiempos se llamaba la autopista Esmeralda. Y ya en aquellos tiempos ya se veía como alternativa lógica la Hería de Andrín, porque era el sitio por donde se veía como, desde el punto de vista lógico, de no afectar demasiado a los vecinos, de no afectar demasiado a otras cuestiones, como son los manantiales y demás, pues se veía como el trayecto más aconsejable, o, si se quiere decir de otra manera, el menos dañino, ¿no? Bien. Y ya digo, estoy hablando de los años 50 y 60. El caso es que, bueno, a raíz de este decreto que tengo aquí, esta orden ministerial del año 93, como digo, pues nada, se decide partir el tramo que era Ribadesella en dos, y el miércoles 23 de junio de 1993, así lo dice el BOE, ¿no? Importantes restos arqueológicos y de arte parietal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta fue la excusa para dividir el tramo en dos, y es el motivo por el que estamos como estamos en este momento. La excusa era esa, el motivo fueron las expectativas urbanísticas de la Hería de Andrín. No lo digo yo, sino que lo dicen los técnicos, por escrito lo dijeron además, es decir, tenemos la copia donde habla de expectativas urbanísticas, ¿eh? Nosotros conocemos muy bien, como asociación que somos, que hemos defendido dentro de lo posible la alternativa menos dañina para el concejo. Conocemos perfectamente el expediente y hemos visto esa frase allí reflejada por escrito, ¿no? Bien, y una vez que se intenta evitar esa zona de alto valor urbanístico, más que arqueológico, ¿por dónde se mete la carretera? ¿Por dónde se lleva la autovía? ¿Por dónde se quiere llevar? Bueno, para entendernos un poco, a raíz de esto aparecieron dos alternativas. Una, la alternativa norte, que es la que va por el norte de la actual carretera nacional, y otra alternativa sur, que es la que va por el sur. Entonces, bueno, a los pocos años ya desde el poder pues ya emanaban efluvios, vamos a decirlo así, a favor de la alternativa sur, ¿no? Y se veía que cada vez había más presiones, siempre desde las altas instancias, a favor de la alternativa sur, con declaraciones de un tipo y de otro, pero siempre favorables a la sur. Y la sur era una alternativa que por una parte rozaba
varios barrios, los rozaban en el sentido de pasar a menos de 50 metros de ellos, ¿no? Estoy hablando de San Roque de la Cebal, de barrios de San Roque de la Cebal, estoy hablando de Vidiago, de Puertas, de Riego, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no solamente eso, sino que también dañaba los manantiales, que hay una infinidad de manantiales, que son los que dan agua a toda la zona, y deterioraban el medio ambiente considerablemente, ¿no? ¿Esto quiere decir que la alternativa norte no dañara nada, no dañaba nada? No, también dañaba muchos zonas, sobre todo paisajísticas. De hecho, el oriente de Asturias, en aquella parte, está calificado como zona paisajística, ¿no? Bueno, entonces, claro, había que elegir lo menos malo, ¿eh? Y según las altas esferas, lo menos malo era la sur, y según los vecinos, la mayoría de los vecinos, no todos, porque también hubo división, pues opinábamos que lo menos malo era la norte, ¿no? Y eso fue la cuestión. ¿Y ahora mismo en qué situación está todo esto? ¿Está paralizado? ¿Ha habido una decisión sobre uno u otro tramo, sobre el norte o sur o no? Bueno, se hicieron 3 estudios de impacto ambiental, los cuales llevaron infinidad de tiempo, gestiones y sobre todo de dinero, ¿no? Gastos inútiles, porque al final solamente el tercero fue el definitivo y el válido y el que se hizo realmente bien. Yo creo que fue un estudio modélico y ese fue el definitivo. Ahí se estudiaron con todo detalle las alternativas en todos sus aspectos, aspecto de transporte, el aspecto territorial, el aspecto social, en el sentido de afectar a la gente, el aspecto empresarial también, el aspecto, por supuesto, medioambiental, el aspecto de los acuíferos que comentaba antes, etcétera, etcétera, etcétera. Y además se facilitó la participación de la gente, y no solamente eso, sino que cuando se contestó a los miles de alegaciones que se hicieron más de 3.000 alegaciones, casi se contestó una por parte de los técnicos. Luego este tercer estudio fue el definitivo y el único que estaba bien hecho. Todos los anteriores fueron una auténtica chapuza, hablando en lenguaje popular, ¿no? Y prueba de ello es que tuvimos que ir al juzgado con los anteriores estudios, y eso de llevarlo a los tribunales pues fue también una causa del retraso, pero es que no nos quedaba más remedio. Por otra parte, si se llega a hacer la autovía antes de que los jueces dictaminaran algo, pues se corría el riesgo de luego tener que abandonarla o resarcir por daños y perjuicios a las personas que hubieran sido afectadas si se cambiaba el trazado en función de las sentencias que salieran, ¿no? Bueno, entonces la cosa se complicó de esa manera, y ya digo, por un lado actuaciones judiciales, por otro lado expectativas urbanísticas en la área de Endrín. Allí se podían hacer, en ese terreno tan enorme que había, pues que habían cientos de chalés, ¿no? Y por otra parte, una cosa que yo quiero también destacar es que estamos hablando de un tramo que no está en cualquier sitio, sino que está en una zona realmente deprimida socialmente y económicamente, y que no tiene realmente la zona oriental de Asturias. Es triste decirlo porque yo soy de allí, pero no tiene un peso específico en Asturias, y menos un peso político. Hay que tener en cuenta que a la hora de votar, en el oriente de Asturias hay 63.000 asturianos para votar, mientras que en toda Asturias somos 990.000, casi 1 millón de asturianos votando. Entonces ya se sabe que el político, por mucho que digan los políticos, a lo que se atienen no es a procurar el bienestar de la gente, sino a procurar la rentabilidad política y electoral de sus actos y del dinero público que gastan, ¿no? Entonces gastar una millonada en Unquera-Llanes a ellos nunca les parecía muy rentable electoralmente, entre otras cosas porque tienen el voto asegurado, porque los asturianos somos muy dóciles, eso también hay que decirlo, pero por otra parte porque bueno, es una zona que, ya digo, aunque nadie les votara a los grandes partidos, tampoco iban a perder mucho, porque ya digo, somos solamente 63.000 las personas que votamos allí, mientras que en toda Asturias somos cerca del 1 millón. Además, si el tramo Unquera-Llanes, en vez de estar donde está, estuviera en el centro de Asturias, estoy seguro de que estaría terminado hace 20 años, eso es evidente. Pero no solo eso,
Si estuviera fuera de Asturias, si estuviera, por ejemplo, en Cataluña, pues ya podemos imaginarnos, ¿no?, lo que hubieran tardado en hacerlo. O sea que todo es tan relativo, pero hay que mirarlo también desde ese punto de vista, porque yo creo que si no, no hay una explicación lógica de lo que está pasando aquí. Nos toman el pelo una y mil veces, la gente sigue votando a sus partidos mayoritarios y no pasa nada. Y los políticos se dan cuenta de que no pasa nada. Y dicen, ¿para qué vamos a gastar aquí si al final nos van a votar igual? ¿Y en qué situación está ahora mismo todo esto? ¿Está paralizado? ¿Hay obras? ¿No hay dinero para obras? ¿En qué situación estamos ahora mismo? Bueno, ahora mismo, por lo que vemos allí, lo que tratan es de abrir solamente 2 kilómetros para este verano, de una manera provisional y utilizando una de las dos partes de la autovía, ¿no?, para desatascar la zona de San Roque de la Cebal, que es la más próxima a Llanes. Es decir, estoy hablando de una zona que aproximadamente está comprendida entre Llanes y el río Purón, un poco menos. Y ahí es donde se concentra, yo creo, el mayor esfuerzo. De todas maneras, el resto, pues todavía Dios dirá cuándo se va a hacer, porque, por ejemplo, el tramo, la parte que va desde Pendueles hasta Unquera, que es más o menos la mitad del tramo, está pendiente de nuevos estudios, que parece ser que surgieron nuevos problemas ambientales. Yo no me lo creo, yo lo que pienso es que ya está uno obligado a pensar mal, lo que pienso es que son nuevos inventos para no invertir allí el dinero, el poco dinero que pueda haber, ¿no? Entonces dicen que lo van a terminar para el año que viene, y es una mentira más de las que dicen los políticos, aprovechándose pues del desconocimiento de la gente, ¿no? Para el año que viene es imposible que esté terminado el tramo Unquera-Llanes, es imposible, sencillamente así. Así que no nos tomen el pelo una y mil veces, porque yo creo que ya basta, ¿no? Germán, ¿cuántos kilómetros tiene este tramo? Tiene 22 kilómetros. 22. O sea, y para el verano inaugurarán 2 kilómetros. 2 kilómetros. O sea que todavía seguimos teniendo 20 kilómetros de un tramo de la vergüenza, como decíamos antes. Sí. Y 20 kilómetros que para el que no haya pasado, debe haber pocos asturianos que no hayan tenido que pasar en alguna ocasión por allí, pero para el que no haya pasado, como decíamos antes, son con un firme cochambroso, con, decíamos, por lo menos antes, semáforos, pasos de cebra, o sea, como si fuera uno por ciudad, sí. Y todo eso para unir Cantabria y Asturias, y me apuras incluso para unir Asturias con el resto de Europa, ¿no? Sí, y con riesgo de accidentes, además, que es más grave, ¿no? Claro. Que ya, desgraciadamente, ya tuvimos bastantes, ¿no? Ya. Pero seguro que va a haber alguno más, ¿no? Ese es el problema, que aquello no está para... Claro, la gente que viene por autovía a toda velocidad, luego se mete en este tramo y por un lado se desespera, pero por otro lado, pues se corre el riesgo de que haya accidentes, porque es un tráfico enorme, ¿no?, intensísimo, sobre todo durante el verano y también el resto de las fiestas del año, ¿no? Y eso se ve allí, se palpa continuamente la ambulancia yendo de un lado para otro, las sirenas, cuando llueve algo, que si resbalones, accidentes menores. No todos son accidentes mortales, los accidentes menos importantes son numerosísimos. Eso no trasciende solo cuando muere alguien y tal, pero los accidentes menores son numerosísimos, casi a diario. Germán, ¿a qué partido político echamos la culpa de esto? Porque ya habrá visto que tanto en el Principado como a veces incluso en el Congreso, porque el tema ha llegado hasta allí, PP y PSOE se acusan mutuamente de ser los culpables de esta situación. ¿A quién le echamos la culpa? No se puede hablar en singular aquí. No se puede hablar en singular porque son muchos los partidos los que nos han gobernado en estos 23 años que llevamos ya con el tramo este pendiente, ¿no? Entonces, lo que sí se puede hablar es de una mayor responsabilidad de unos frente a otros. Carencia de culpas, ninguna. Que la balanza se inclina más a favor de unos que de otros, sí. Lógicamente, quien más tiempo ha gobernado es el que más culpa tiene. Y en eso hay que meter al Partido Socialista, ¿no? Puesto que es el que más tiempo ha gobernado en Asturias, que jamás se preocupó de una manera, digamos, singular por este tema, jamás le dio la importancia que tiene este tema, y hemos sufrido engaños una y mil veces. Recuerdo cuando el señor Trevín nos anunciaba en el año 2005 que estaría terminada la autovía en 2009. Eso consta en la prensa y en todas partes, y todo el mundo lo oyó, además, ¿no? Todo el mundo está ya cansado, yo creo, de oír decir que esto se va a acabar en el año 2000 no sé cuántos. Entonces, bueno, las tomaduras de pelo son permanentes. El Partido Popular tuvo muchísimos vaivenes también. Al principio quería hacerla por el sur,
diciendo que no había tiempo para seguir, y estamos hablando de los años 90 y tantos. Luego se vio el desastre que fue la tramitación, que estaba pendiente de un hilo y de el mismo... ¿Cómo sería la tramitación? Que la Fiscalía de Madrid presentó una querella por su cuenta contra varios técnicos ministeriales por haber hecho esa tramitación. O sea, no fuimos nosotros, fue la Fiscalía de Madrid. Bien, es verdad que nosotros también colaboramos ahí, pero fue la Fiscalía con... Además, fue esa querella que presentó el fiscal de Madrid fue autorizada por el fiscal superior, que en aquel momento era el señor Bermejo, que luego llegó a ser ministro de Justicia. El señor Bermejo fue el que autorizó esa querella, lo cual hay que agradecer, porque además resultó que ser una persona que era del mismo signo político de los cargos políticos que estaban retrasando el asunto, ¿no? Recuerdo decir también al señor Buendía, que estaría todo terminado para 2009, al señor Areces. Por parte del PP, ya digo, hubo también muchos vaivenes y hubo muchas lagunas y al final no sabían lo que querían hacer. Y cuando llegó el señor Cascos, las cosas ya rectificaron bastante, con mucha lentitud, eso es verdad, pero al final se hizo el estudio de impacto ambiental que comentaba antes, que fue modélico. No lo hizo él, sino los técnicos contratados en ese momento por su ministerio son los que hicieron ese estudio, y a la vista está que incluso cuando el PP perdió el poder, el PSOE se vio obligado a licitar lo que había quedado pendiente de ese estudio, que era prácticamente tomar la decisión ya, ¿no? Pero se vio que ese estudio era tan sólido que ningún partido podía ya hacer cambios en él. Cascos, durante su etapa de ministro, hizo también tuvo que ver algo también con todo este asunto, ¿o no? Cascos tuvo mucho que ver en esto, sí, ya digo. Cascos paralizó, a raíz de las actuaciones judiciales, paralizó la tramitación, lo cual me parece lo más sensato, no porque lo haya hecho él, sino porque me parece lo lógico que debería hacer cualquier político, y mandó a hacer un nuevo estudio de impacto ambiental. Entonces, yo recuerdo muy bien que el estudio ya quedó prácticamente terminado, pero sin rematar, cuando llegaron las elecciones en las que salió elegido el señor Zapatero. Y en el gobierno del señor Zapatero pues fue el que tomó la decisión de elegir como alternativa del tramo en Carallanes una alternativa mixta, que iba por el norte desde Llanes hasta Pendueles y por el sur desde Pendueles a Unquera. Y con esto se terminaron los problemas debidos a la tramitación y los problemas originados, digamos, por la discordia entre las dos alternativas. Con eso quedó meridianamente claro cuál era la alternativa menos dañina, no la mejor, vamos a decir la menos dañina, que era esa. ¿Y eso por qué no se llevó a cabo? Bueno, eso ya no se llevó a cabo, estamos hablando del año 2006, cuando se eligió ya la alternativa, cuando ya se acabaron esos problemas judiciales y problemas administrativos, y luego ya, bueno, el problema es que no había dinero para esa zona, no había dinero para esa zona, lo habría para otras zonas, lo habría para otras cosas, pero ya digo, a los políticos parece ser que no les resulta rentable invertir dinero público en esta zona, porque no les va nada en ello. Entonces, bueno, pues estaremos así, seguimos así. Ya digo que vuelve a ser mentira lo que dicen de acabar la autovía el año que viene, es imposible. Y vamos a ver si para el 2014, desde luego antes del 2014 no. Os iba a preguntaros, ¿qué plazo de puesta en marcha estimáis que pueda darse realista? Es que no es cuestión, yo creo que no es cuestión de realismo ya, es cuestión de voluntad política. Y en Asturias no hay voluntad política por parte de ninguno de los dos grandes partidos. Estamos a expensas de las migajas que nos caigan cada cierto tiempo, que son pocas o ninguna, como estamos viendo, ¿no? Asturias no tiene futuro, está clarísimo, es tristísimo decirlo, pero Asturias no tiene futuro con esta situación. No sé si lo tendrá España, pero Asturias, desde luego,
con esta situación no tiene futuro, porque no solamente es hablar de Unquera-Llanes, sino sin salirnos de infraestructuras, pues está el ejemplo de la variante de Pajares y demás, ¿no? El AVE, todo esto, ¿no? Que otros sitios ya tienen todo eso, más o menos, pero aquí, bueno, aquí se paraliza sine die, ¿no? Y si en el 2006 se paraliza todo esto porque no había un presupuesto y era cuando el boom económico de España, no te quiero ni contar 6 años después ahora mismo que no hay ni para folios para redactar. Sí, da pena, realmente da pena ver el tramo, ir allí y ver el tramo, porque se ven unas 3 o 4 máquinas moviéndose un poco, unos 8 o 10 obreros o 20, no sé cuántos serán en general, pero seguro que no pasan de 100, y da pena, porque es realmente penoso ver el espectáculo, ¿no? Aquello parece un país tercermundista, ¿no? Hablábamos antes de empezar esta entrevista que es importante esta carretera, incluso para atraer turismo hasta Asturias. Llanes es un lugar elegido por turismo de otras comunidades con un buen poder adquisitivo, como es el País Vasco. Es un lugar elegido para venir, pero claro, con esta dificultad de atravesar 22 kilómetros de una carretera casi tercermundista, pues lo echa para atrás, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ahí los empresarios son los que llevan la voz cantante, lógicamente. Están desesperados, ya no saben qué hacer para reclamar que esto se termine. Incluso como anécdota hay un bar en Llanes que tiene una serie de calaveras en una foto y con la leyenda vecinos de Llanes esperando que se termine el tramo Unquera-Llanes. Entonces, bueno, la sangría es enorme porque la cantidad de gente que viene del País Vasco es enorme también. Y bueno, yo creo que estarán hartos de sufrir las consecuencias de esto y me imagino que muchos no vendrán debido a esto y se quedarán en la zona de Cantabria, ¿no? Por último, los vecinos sois los más afectados, pero no los únicos, ¿no? Somos los más afectados y no solamente por los trastornos, sino por el riesgo que corremos. Somos los primeros en correr un riesgo, porque cuando salimos del pueblo, lo primero que nos encontramos es una cadena de coches allí, a veces en caravana ya quieta, que ni siquiera se mueve, y si quieres salir, pues tienes que colarte entre 2 coches. Y tienes que andar haciendo señas y uno y otro, y en cualquier momento pues corres un riesgo de un accidente, ¿no? Luego hay caravanas en las 2 direcciones también, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, bueno, la fiesta de las piraguas o cualquier fiesta de las que hay por allí. En el verano todos los días hay caravanas y eso pues da un riesgo enorme y somos los vecinos los que más lo padecemos, somos desde luego, pero también por supuesto toda la gente que quiere viajar de un sitio a otro, ¿no? Pues lo último que quiera añadir el presidente de la Asociación de Vecinos de Peñatú, Germán Abad, lo último que quiera añadir sobre este asunto tan lamentable, tan vergonzoso, decíamos, como ese tramo de la infamia, ¿no? Ese tramo Unquera-Llanes de 22 kilómetros. Bueno, pues yo diría, elevándome un poco a cuestiones más generales, que el tramo este es muy representativo de la situación que vive Asturias, como decía antes, ¿no? Ojalá fuera el tramo Unquera-Llanes la única, digamos, llaga o la única herida que tenemos en Asturias, pero lamentablemente en Asturias las cosas van de esa manera, a ese ritmo, y yo no veo futuro, tristemente no veo futuro, a no ser que haya aquí un revolcón social, que tampoco lo veo porque la mayoría de la gente pues ya sabemos que tiene una edad elevada y porque quizás somos demasiado conformistas y nos conformamos con lo que nos viene. Entonces así nos va. Así que yo no puedo predecir cuándo va a terminar ese tramo porque está en manos de gente que no tiene un especial interés por los problemas de los asturianos. Una lástima. Germán Abad, el presidente de la Asociación de Peñatú, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí explicándonos todo esto. Gracias a vosotros. Yo espero que nuestros espectadores lo hayan entendido perfectamente, seguro que sí, porque lo ha explicado además muy bien Germán. Bien, pues así es como vamos a finalizar. Ya saben que la guinda que ponemos a este programa siempre es esa clase magistral de asturiano que nos ofrece Chema Vega y que rescatamos. Qué palabra de moda, ¿verdad? Esa del rescate. Rescatamos, digo, de La Gran Manzana, ese programa que se emitía hace ya algunos años aquí en Teleasturias. Con esta sección ponemos punto y final a nuestro En Detalle en esta semana. Gracias, buenas noches y hasta la semana que viene. ¿Tufar? Sí.
No, ahora mismo no lo sé. ¿No sabe lo que significa tufar? No, y asturiano, pero no sé qué. No sabe, vale. ¿Usted me podría explicar lo que lleva un tufar? Tampoco. No me lo No sabría tengo decir. ni idea. Pues muchas gracias y hasta la próxima, ¿eh? ¿Y no nos lo puedes decir? Sigan por aquí, por favor. Es que si no... hay que... No tengo ganas de hablar. Va, es muy fácil. ¿Usted podría decirme lo que es tufar? ¿Tufar? No, No lo oí nunca. no. ¿Qué tufo? ¿Qué...? Ah, bueno, sí, sí. Pero no sabría explicarme. Tufar, que huele mal. ¿Tufar? ¿Cómo explicártelo cómo? ¿Cómo quieres que te lo ¿No explique? sabe qué significa eso en asturiano o en castellano, eso? Tufar, Sí, oler, ¿no? Oler. Sí. Seguramente ¿Eh? oler. Oler bien, mal, regular. No, oler mal. Ah, bueno, ve. Horrible. Vale, Muy mal, sí. gracias. ¿Y ¿Algo no más? sabría explicarme de dónde viene? ¿El verbo tufar? O sea, ¿cómo de dónde viene? Es que no te Sí, entiendo ¿de la qué- pregunta. ¿Qué tufo me da esto? Sí, sí, ¿Y qué quiere decir eso? que huele mal. Vale, muchas gracias. Pues tufa. Tufa. ¿Y qué se quiere decir eso de tufar? Soy asturiana, pero la verdad no sé mucho. Huele mal. ¿Huele mal? Claro. Oler seguro. mal, sí, sí, sí. Vale, pues muchas gracias, ¿eh? Y hasta la próxima. Uy, qué tufo da eso. Sí, ¿Y qué quiere decir eso? que huele mal. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Explíqueme usted lo que quiere decir esos dos que están ahí tan tufando. No entendí. No significa... no. Vale, gracias. Vamos a ver, ¿usted sabe lo que significa tufar? Puede. ¿Puede explicármelo? Es para la Gran Manzana, para la escuela de baile de Chema Vega. No sé, algo que huele mal. Para mí que esta señorina sabía uno de los significados que tiene tufar. O sea, que tiene más de uno. El verbo tufar. Sí, tiene... Bueno, son todos el mismo, pero hay una cuestión de matiz. Vamos a verlo ahora. Tufar efectivamente y bueno, echar el tufu, normalmente un olor malo, y molestar con un olor, y también, bueno, pues respirar ese tufu, y también taparse les ñapies, les narices, cuando tienes catarro. Pero tufar, y vamos a la copla popular que decía: tengo de tufar con Xoana en baixo dorro a la vera al pegollo. Este tufar tiene también que ver con echarse el tufu corporal. Suponemos que hace pues 100 años, 150 años, y no tanto, la gente no se llevaba tanto como ahora. No existía eso de la ducha todos los días y demás, y la gente pues arrecendía, tenía tufu natural, y estaban avezados a él, y una cosa que no chocaríamos ahora si volviéramos nosotros al pasado. Y entonces tufar, cuando se quitaban les ayes o cuando se quitaban el calzón los paisanos, pues echabas el tufu, y el tufu también de la boca, y el tufu, los tufos. Entonces, ¿Y a dónde quieres llegar, Chema? ¿Que te está costando, hijo mío? ¿A dónde quieres llegar? ¿Que te está costando? ¿Cómo nos conocemos todos ya? Qué maravilla. Pues eso es tufar en el sentido, digamos, metafórico de la palabra, Ay, amigo. del término. Esa palabra sé yo, que tenemos 2 diccionarios para buscarla, esa palabra. No tiene mucha complicación, no tiene mucha complicación, pero bueno, sí O sea, había que que, era- había que dar estimativo. Voy a decirlo yo porque si no tú no arranques. Era hacer el amor, ¿no? Bueno, el Sí. amor, exactamente, no Y sé no la si guerra. con amor o sin amor, pero Sonia, facelo. ¿Qué? ¿y Sí, cómo sí. se puede decir tufar? Porque eso, que dices que decías que tufar era un mal olor, ¿no? Olor malo. El tufu- Eso nunca El tufu, nunca hay un mal olor. generalmente No, hombre, no. cuando Qué carina uno pon. quiere estar arrimado al otro, pues mira. Bueno, hay tufos agradables. Mira, un de estos, ¿no? Vale, vale. El de la Hay que persona llegar, querida, claro. de la persona que quieres, de la persona que estás a gusto con ella, tufándote. Mira cómo se ríe. ¿Contigo? Son- Bueno, pues esta sí que no se nos olvida, lo sé yo, que esta no va a hacer falta repasarla mucho, esta palabrina, quédanos bien. Sí, esta va a quedar bien y va a ser una de las que vamos a recuperar ya. Como vamos a recuperar también, porque hoy no tenemos topónimo, pero tenemos un mensaje de Blanca Casielles, suena este apellido, A mí también. muchísimo, que nos pregunta qué es una rusia y qué es un rusidero o una rusidera. Bien, y es muy facilino. Una rusia son las piezas, llámese a las piezas metálicas de los panderetes, que son las que fan que rusia, que fan ruxir a esa pandereta.
También por aplicación pues, a otras piezas metálicas que ruxan. Y ruxideru, ruxidera, yo acuérdome de, no sé si existirá todavía, cerca de Villaviciosa había un campo de tiro que estaban todo el día ahí los tiradores al plato, pa, 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 y llamábase la ruxidera. ¿Por qué será? Todo el día, bom, bom, bom. Y también, pues el ruxideru sería un nombre precioso, muy guapo, para un programa del corazón. El ruxideru, porque ruxe, ¿no? Porque ruxen acá y ruxen cosas de este, y eventos de este y del otro. Y yo pienso que si algún día hacemos un programa... Sí, acordándonos de lo que nos dijiste, nada más empezar esta Gran Manzana, en octubre, armas un espolín, ¿no? Bueno, el espolín armaríase si empiecen a engarrarse. Hombre. Siente que traigamos al hipotético ruxideru, Como ¿no? cuentes ahí más de la cuenta, ármase seguro. Claro, traer a xente conocido asturiano... No, pues, traerlos sería no, con contar cosas de ellos basta. Con contar cosas de ellos. Efectivamente. Qué peligro tendría eso. Pues tendríamos aquí un buen ruxideru. De la autovía del Cantábrico. De nada sirvió la lucha de David contra Goliat en los tribunales ni las peticiones de desviar el trazado para evitar su demolición. Los vecinos de La Mata, pocos, mayores y sobre todo muy cansados de luchar durante 4 años por conservar sus hogares, en los que algunos llevaban viviendo toda su vida, solo pudieron ver cómo sus recuerdos quedaban enterrados. Ahora, cuando muchos de ellos no han cobrado siquiera la totalidad de las indemnizaciones, solo esperan que esto sirva para que esta auténtica obra del Escorial, que es el tramo Unquera-Llanes de la autovía del Cantábrico, concluya alguna vez y se puedan circular por ella. Bueno, pues acaban de ver ustedes el habitual vídeo, el reportaje que les emitimos para documentarles sobre el tema que tratamos en nuestro programa en detalle. Y yo creo que en este caso cualquiera que haya decidido viajar en algún momento en los últimos 15 años, o incluso, evidentemente, incluso más, hasta Cantabria y desde Asturias, sabrá de qué estamos hablando. No hace falta ni que les expliquemos mucho más. Es probablemente la obra más importante de cuantas faltan por realizar en Asturias. Es absolutamente lamentable que uno quiera ir de Asturias a Cantabria y de ahí, por tanto, al País Vasco e incluso a la frontera con Francia y se encuentre que tiene que parar en semáforos, en pasos de cebra, con una carretera nacional que sin embargo desmerece completamente ese nombre, el de carretera y el de nacional, el que quieran, porque está llena todavía de un pavimento absolutamente deteriorado. En fin, ¿cuántas veces nos habrán dado dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, de este conflicto originado, dicen, primero porque la especulación urbanística imperante en los últimos años pretendía desviar la autovía sin atravesar la Hería de Andrín, un enclave óptimo para construir centenares de segundas residencias. Después, por trámites medioambientales, lógicos al pasar por zonas de alto valor ecológico, por eternos pleitos judiciales de vecinos que se sentían agraviados por las expropiaciones o incluso por la aparición de cuevas o de espectaculares formaciones geológicas que obligaban a parar las obras vez tras vez. Es el caso del tramo entre Lidiago y Pendueles, donde se descubrió una cueva con espectaculares formaciones geológicas de estalactitas y estalagmitas, como reflejaron varios medios de comunicación. Si la obra no pudo acabarse en época de bonanza económica, en estos momentos, en plena crisis, con enormes recortes a la obra pública, se antoja aún más difícil. Existen ahora dificultades económicas para el subtramo Unquera-Pendueles, paralizado desde hace 20 meses, mientras que el que abarca Llanes-Pendueles acumula numerosos retrasos y tendrá difícil estar listo para este verano, a la vista de la evolución de los trabajos. Pero este tramo de la vergüenza de la Nacional 634 deja además historias como la de los vecinos de La Mata, que lucharon por años para evitar que sus viviendas fueran derribadas para facilitar el paso de la autovía sin lograrlo. Estas viviendas que muestran nuestras imágenes ya son historia. Las 8 casas de la barriada de Bustío quedaron reducidas a escombro.
El Ministerio de Fomento llevaba años con el firme propósito de demoler las viviendas, el último escollo que restaba para la construcción del tramo Unquera-Llanes. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos amigos y amigas. Estamos en una semana más, en una ocasión más en nuestro programa En Detalle. Se le conoce como el tramo de la vergüenza. Nos referimos a ese tramo entre Unquera y Llanes, situado en plena autovía del Cantábrico, un tramo en el que en los últimos 10 años se han producido hasta 10 accidentes mortales y se han causado 300 heridos. La vía de comunicación que Asturias tiene con Cantabria, con el País Vasco y con el resto de Europa, podríamos decir que es absolutamente lamentable. Tendría que estar terminada hace 20 años, dicen algunos vecinos, y de momento no hay ni siquiera fecha oficial de finalización de ese tramo polémico entre Unquera y Llanes. De eso nos vamos a ocupar hoy, primero con el reportaje sobre este punto en concreto de las carreteras asturianas y posteriormente con una entrevista con uno de los portavoces de las asociaciones de vecinos de la zona. Terminaremos nuestro En Detalle, como siempre, con las clases de asturiano. Ese es el menú que les hemos preparado para nuestro En Detalle de hoy. Nunca tan solo 22 kilómetros de carretera dieron tanto que hablar y nunca un tramo tan pequeño pudo simbolizar mejor la ineficacia de las administraciones públicas para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Hablamos del ya tristemente célebre tramo de carretera nacional entre Llanes, en Asturias, y Unquera, en Cantabria. Se trata de la única carretera nacional en el oriente asturiano que no es autovía, a pesar de unir Asturias con Cantabria y más aún a pesar de ser la carretera que permite recorrer todas las regiones cantábricas hasta Francia y por tanto hasta Europa. Los vecinos de la zona, que llevan con resignación esta grave situación, saben de sobra que esta es una obra de esas que nunca acaban. Quienes atraviesan este tramo, único embudo entre dos autovías, están hartos de oír hablar de fechas de inauguración, de licitaciones, de cambios en el proyecto anterior y de estudios de impacto ambiental que han provocado retrasos en un tramo que debería haber estado listo hace casi 20 años. Y aunque ahora se anuncia que este verano se van a inaugurar unos 3 kilómetros, lo cierto es que en el subtramo entre Llanes y Pendueles se trabaja a medio gas, con apenas 15 o 20 empleados, y entre Pendueles y Unquera el parón es total. Mientras, intentan convivir con esta situación, al tiempo que exigen más semáforos y radares en el tramo Unquera-Llanes. Denuncian los vecinos la alta inseguridad tanto para peatones como para conductores de la Nacional 634, una carretera estrecha y mala que se ha quedado pequeña. El desbloqueo del tramo Unquera-Llanes de la autovía del Cantábrico es un reclamo urgente para San Roque de la Cebal, Puertas de Vidiago, Buelna o La Franca, como peatones y como conductores. Siendo muy optimistas y pensando que el tramo Unquera-Llanes pueda reactivarse, mientras tanto ven preciso aliviar los puntos negros existentes en la zona, una de las más peligrosas para peatones y conductores de toda Asturias. Aunque los primeros proyectos para convertir este tramo en autovía se remontan a 1989, casi 25 años después los vecinos siguen esperando una obra que, además de atascos y molestias, podría haber ahorrado, solo en los últimos 10 años, hasta 10 muertos y casi 300 heridos. Los quebraderos de cabeza para vecinos y conductores que tienen que transitar por esta carretera comienzan en 1993, cuando se decidió dividir en dos el tramo entre Llobio, cerca de Ribadesella, y Unquera. El primer tramo, entre Llobio y Llanes, se acabó, no sin dificultades ni retrasos, pero de la fecha de terminación del segundo, entre la localidad llanisca y Unquera, nada se sabe, y la última noticia sobre su puesta en marcha en el 2014 ya coge a todo el mundo muy desconfiado. Para las asociaciones de vecinos de la zona, la escasa población que reside de forma fija, poco más de 60.000 personas en el concejo, hace que para los políticos acabar este tramo no tenga demasiado interés, a pesar de que en numerosas ocasiones los empresarios asturianos han denunciado que les ocasiona dificultades en sus exportaciones. Y es que el tramo Llanes-Unquera es un embudo
que provoca tanto desde Cantabria a Asturias o viceversa atascos, accidentes al pasar de 120 km/h a 50 por ser tramo urbano y con un firme muy deteriorado. Los vecinos culpan a los